Canta al Señor. El libro de cantos en el Antiguo Testamento son los Salmos. Salmos es una colección de 150 cantos, o podemos decir poesías. El término en hebreo significa hacer un sonido de júbilo o alabanza. La palabra que conocemos, salmos, viene de una palabra griega que significa puntea de cuerdas. Entonces, al explorar estos salmos, debemos reconocer que estamos estudiando música de adoración inspirada por Dios. Esto es interesante porque estos cantos, estos poemas, están extremadamente ricos en verdad bíblica. Muchas veces tendemos a pensar de que la música es más sentimental y toma libertades con la verdad. Pero no obstante eso no es el caso de los salmos. En los salmos de la palabra de Dios, el conocimiento profundo de Dios y la alabanza son cosas inseparables. Hay tres acciones que debemos tomar en cuanto al libro de Salmos. En primer lugar, debemos aprender sobre Dios y sobre la relación que tenemos con Él en los salmos. Los salmos son las palabras de personas, pero se han convertido en la palabra de Dios a su pueblo. Los salmos tienen el distintivo que la mayoría de ellos consiste en personas hablando a Dios. En otros libros del Antiguo Testamento, la mayoría de texto es Dios hablando a las personas. Por ejemplo, la ley y los profetas. O es narración. No obstante, Dios ha inspirado los salmos como parte de su propia palabra. Son escritos en contexto de la relación que Dios tenía con Israel y son utilizados a enseñarnos y a veces hasta reprendernos. Los salmos fueron escritos por una variedad de hombres. El más prominente fue David. Se cree que David escribió la mitad de los salmos. Otros autores, tal vez se sorprende, incluían a Moisés, Salomón, Asaf, los hijos de Coré, Etán y Emán. Además, algunos 50 salmos no tienen registrado ningún autor. Por ser una colección de poemas o cantos separados, escritos por hombres separados, los salmos fueron compilados, escritos a través de toda la historia del Antiguo Testamento, desde el tiempo de Moisés, que vemos en Salmo 90, hasta el tiempo de exilio, casi 1000 años después, cuando se escribió Salmo 137. Se le anima al pueblo de Dios de no solo aprender los cantos del pasado, sino de cantar un cántico nuevo, expresando su alabanza a Dios en la situación en que se encuentra. Mientras que cada salmo tiene su propio contexto y entorno, muchos salmos no nos proporcionan esta información. Pero los autores no conectaron un evento al salmo de modo que no puede usarse en otros contextos. Dios inspiró a los autores de forma que los salmos sean relevantes no solo a tiempo en que fueron escritos, sino aún en nuestro tiempo, en nuestra existencia también. Por ejemplo, Salmo 51 menciona pecado sin especificar que el evento que lo ocasionó fue el adulterio de David. De esa forma es aplicable a nosotros en nuestra confesión de pecado. Salmo 3 menciona enemigos que iban contra David, sin mencionar que fueran su propio hijo que venía en contra de él. Todos los salmos fueron escritos en diferentes ocasiones y para diferentes propósitos. El Espíritu Santo ilumina los salmos y los usa para enseñar y redarguir a su pueblo. Dios nos habla a nosotros a través de los salmos, aun cuando nosotros lo usamos para hablar a Él. El libro de Salmos expresa en general adoración. En sus muchas páginas, los salmos animan a sus lectores a alabar a Dios por quien es y por lo que ha hecho. Los salmos nos iluminan la grandeza de Dios, afirmando su fidelidad a nosotros en tiempos de prueba, recordándonos de la centralidad de su palabra.
A presentar un cuadro claro de cómo Dios guía a su pueblo en amor, las expresiones de alabanza y adoración no estaban muy lejos de los salmistas. La manera que demuestra su adoración nos da un pequeño vistazo de corazones devotos a Dios, individuos arrepentidos delante de Él y vidas cambiadas a través de su encuentro con Él. Entonces debemos usar los salmos para aprender sobre Dios y sobre nuestra relación con Dios. En segundo lugar, debemos conocer las formas en que se expresan los salmos, porque eso es muy importante para entender realmente lo que están diciendo los salmos. Los salmos son organizados en 5 libros. Fueron compilados gradualmente sobre los años, décadas y aún siglos. Es probablemente que llegaron a organizarse en su forma final en el tiempo de Esdras. No están organizados de forma cronológica como el uno en la historia, el primero en la historia fue el primero en Salmos, sino según el tema global de cada libro. Cada uno de los libros termina con una doxología, dando alabanza a Dios y concluyendo toda la obra con Salmo 150, una gran doxología que se llena de alabanza al Señor. Por ejemplo, el versículo final del último salmo en el libro número 1, pues en cada uno de los libros termina con amén o una forma de bendito sea Jehová. Por ejemplo, el último versículo de Salmo 41 es el último salmo del libro número 1. Termina así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salmo 150, el último salmo de todo, concluye con una gran doxología final, con las palabras que conocemos de uno de nuestros cantos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. El libro número 1 tenía tema de salmos o cánticos de adoración. Son los salmos del 1 a 41. Contiene varios salmos muy conocidos. Entre ellos son el Salmo 8. Es un cántico de la creación, exaltando el lugar privilegiado de la humanidad. Nos pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En versículo 4. Este tipo de salmos se introduce para recordarnos del poder de Dios y de su soberanía absoluta. Salmo 15 define el carácter piadoso de humano esperado por Dios. Nos pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y nosotros sabemos la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y hay una serie de cosas que define el carácter piadoso de esperado por Dios. Salmo 23 es conocido a casi todos nosotros. Nos da palabras de consuelo, del cuidado de Dios y su preocupación para los que sienten cargados. Con la famosa línea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 37 nos anima a guardar silencio ante Jehová y espera en Él. Y al final dice, y el que sostiene a los justos es Jehová. Libro 1 es un libro de cantos de adoración a Dios. Libro 2 son salmos de la experiencia de Israel con Dios. Los salmos 42 a 72 componen este libro. Los salmos 42 a 49 son atribuidos a los hijos de Coré, músicos de la tribu de Leví, responsables para la adoración corporal de la comunidad de Israel. Casi todos los demás salmos en este libro fueron escritos por David, con la excepción del último que fue escrito por Salomón. El énfasis en el inicio de este segundo libro es el anhelo de un seguidor de Dios permanecer en su presencia.
pero también ruega por ayuda contra los impíos. Dice en Salmo 43, versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Esta lucha es parte de la condición humana y nos causa tristeza profunda. Si necesitas la ayuda de Dios. Entonces en versículo 2, la última parte, ¿por qué andaré, dice el salmista, enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 51 tiene mucho que decirnos de una actitud de arrepentimiento ante Dios. El reconocimiento contra ti solo he pecado. Es uno de que todos debemos hacer, entendiendo dónde estamos ubicados ante Dios en el momento de pecar. Hemos pecado contra Él. La verdad es que una relación correcta con Dios depende de entender que los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. A corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es Salmo 2, el libro 2. Libro número 3 son salmos de la experiencia del individuo como parte del pueblo de Dios, formado por su pacto con Dios. Esos son los Salmos 73 o 89. Salmo 78 relata la historia de Israel para evocar memoria del éxodo, de los años en el desierto y la entrada en el tiempo, la tierra prometida. A pesar de la rebeldía, la ingratitud y descarriado de Israel, Dios se muestra como el defensor de su pueblo. Salmos 84, 85 y 87 hablan del deseo para el tabernáculo del Señor. Expresan tanto lamento por su situación y expresan amor por Sión. Salmo 86, el único salmo de David en este libro, llama a Dios por su misericordia. Salmo 88 expresa ese mismo tipo de angustia, donde Dios eventualmente provee el rescate. Pero en el autor Emán no puede encontrar ayuda en su tribulación. Hay tiempos, hermanos, cuando Dios no contesta y se requiere paciencia de esperar la respuesta de Dios. Salmo 89, la conclusión del libro 3, es otra afirmación de la bondad, misericordia y fidelidad de Dios. Libro 4 empieza con himnos de alabanza a Dios. Salmo 90 es un cántico de Moisés, escrito por él. Nos recuerda que la fragilidad del hombre no tiene que ser una condición permanente. El Salmo nos da una perspectiva de la vida y el sufrimiento y la necesidad de depender en Dios. Salmo 93 y 95 a 99 hablan de la realeza de Dios y su posición sobre su trono. Habla de Dios como creador, como juez y como victorioso. Salmos 105 y 106 recuerdan los exiliados que el pacto abrámico sigue en pie. Ellos eran exiliados y demuestran la manera en que la misericordia de Dios en una última instancia prevalecerá. Libro 4 termina con otra forma de doxología que dice: bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El último libro, libro 5, es la sección final de los himnos de alabanza. Salmos 107 a 150. Tiene 3 secciones muy definidas. Salmos 107 a 119 incluye la Halel, la alabanza de Egipto. Estos se componen de 113 a 118. Eso se leyó
tradicionalmente durante la Pascua, recordando el éxodo de Egipto. Empieza con alabanza. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Agradeciendo a Dios por su liberación. Son introducidos por Salmos 111 y 112, que son salmos acrósticos, preparando para la alabanza de 113 a 118. El Salmo 119 alaba la ley de Jehová, empezando como empezó Salmo 1. Empieza Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 120 a 134, la segunda sección de este libro, es llamado Canciones del Ascenso. Eran canciones relacionadas con el peregrinaje a Jerusalén en la temporada anual de los días santos y la preparación para la consagración ante Dios. La última sección, Salmo 135 a 150, incluye la colección conocida como el pequeño Halel de los himnos de alabanza finales, 146 a 150, caracterizada por el repetido uso de la palabra aleluya. Salmo 145 también está organizado como acróstico para introducir esa sección final de alabanza de Dios. Y la gran resumen de todo el libro de los Salmos dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cómo se expresan esos salmos? Los salmos se expresan en el lenguaje de la poesía hebrea. Los salmos usan el lenguaje de forma creativa, invitándonos a meditar y reflexionar. Mucho significado es llevado por pocas palabras, lo que nos insta a detenernos y darlo pensamiento. La poesía hebrea se distingue por el uso de paralelismo. En vez de la rima de palabras que suenan similar, la poesía hebrea usa rima de pensamientos, ideas claves que se repiten en una forma similar pero variada. La repetición intensifica y aclara la idea. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ambas frases hablan de lo mismo, pero profundizan e intensifican el significado. Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El segundo da otra perspectiva de la separación entre el camino de los justos y el camino de los malos. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. La poesía hebrea está lleno de estos paralelismos que ayudan a intensificar la idea que quiere expresar. La poesía hebrea usa palabras para crear cuadros verbales. Las imágenes, como el ciervo que brama, estimulan nuestra imaginación para visualizar lo que ellos describen. No obstante, tenemos que entender el efecto que hubiera tenido en los lectores originales. El entendimiento de las imágenes se hace por su contexto cultural. Por ejemplo, veamos Salmo 59:6. Dice: volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Ahora, los perros aquí no se refieren a mascotas, sino a animales salvajes y peligrosos. Entonces, para aclarar la idea, tenemos que definirlo en cómo ellos entendieron el cuadro que estamos viendo. Salmo 18:2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No es una simple roca, sino se entiende lo que quiso decir por el contexto, las ideas de refugio, de seguridad, de escudo y de fuerza. Salmo 78, 66 nos da otro ejemplo. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Debemos entender las descripciones de las acciones de Dios. Esas descripciones deben coincidir con su carácter revelado a través de toda la Escritura. Debemos entender que no hay conflicto, no hay contradicción en el carácter de Dios, y eso se entiende por el contexto. Diferentes tipos de salmos fueron escritos para comunicar diferentes sentimientos y pensamientos referentes a la situación del salmista. Primero, salmos de alabanza. Hemos visto varios de estos. También llamados himnos, describen la ofrenda del autor de admiración directa a Dios. Salmos de agradecimiento reflejan la gratitud del autor por su liberación personal o de la provisión de Dios a su necesidad. Después, salmos de peregrino. Usualmente incluyen el título Cántico Gradual y se usan mientras caminaba la cuesta hasta Jerusalén. Jerusalén era cuesta arriba, entonces por eso se llama Cántico Gradual. Cuando iban a Jerusalén para los 3 festivales anuales. Después, salmos de lamento. Ese es tal vez algo que no conocemos muy bien, pero expresan el clamor de autor a Dios en circunstancias difíciles. Los escritores no tenían vergüenza de admitir que las cosas no siempre funcionaban de la manera que pensamos. A veces le parece que va muy bien a los que abandonan la voluntad de Dios y le va muy mal a los que fijan sus ojos en Dios. Los escritores de los Salmos no tuvieron miedo de reconocer esa difícil realidad. Por eso escribieron los Salmos de lamento y componen casi 25% de todos los Salmos. Los escritores de aquellos Salmos nos invitan a vivir en la tensión difícil entre el realismo y la esperanza. Por ejemplo, en Salmo 13, el salmista clama: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Implícito en ese grito, en todo el Salmo es: Dios, esto no es como deben ser las cosas. ¿Hasta cuánto será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Por qué deberían los malos prosperar mientras los justos sean sitiados por todos lados? Es un clamor de corazón que el mundo no es como debe ser, según lo que hemos visto en Salmo 1. Y es legítimo presentar ese lamento delante de Dios. Tenemos salmos de sabiduría. Estos salmos enfatizan la importancia primordial de sabiduría o instrucción a los lectores referente a las cuestiones de la vida, referente a preguntas y dudas que surgen en la vida. Salmo 1 es un salmo de sabiduría. Luego son salmos mesiánicos, o podemos decir salmos reales, de la realeza, referentes al rey o Mesías de Israel. Cualquiera que sea el tema del salmo, cada uno da voz a las emociones que sentimos al luchar con los asuntos de la vida. Algunos salmos captan nuestro deleite en Dios al experimentar su divina presencia en nuestra vida. Aunque sea en una situación difícil que llega a ser a una buena resolución. Otros salmos expresan emociones crudas, de enojo o de duelo, en una lucha de tratar de entender por qué Dios no ha actuado como pensando que haría cuando triunfan los malos. En algunos Dios habla, en otros permanece callado. Algunos encuentran resolución, mientras otros nos dejan con preguntas no contestadas.
Cualquiera que sea la situación, podemos contar con el hecho de que históricamente Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Esas son las formas en que se expresan los salmos. Ahora eso nos trae a tercera instrucción o deber que tenemos que hacer con los salmos. Debemos cantar a Dios en todas las facetas de su vida. Cante a Dios. A Dios le importan todas las emociones que sentimos, no solo la emoción de felicidad. Los salmos nos demuestran cómo el pueblo de Dios responde a Dios en todo aspecto de la vida. También expanden nuestro vocabulario de oración y adoración. En primer lugar, debemos aplicar los salmos a nuestra situación. No importa la circunstancia, encontraremos palabra correspondiente allá que nos ayudará a compartir nuestro corazón con el Señor. Por ejemplo, lea Salmo 1 y luego Salmo 150. Agradezca a Dios permitirle expresar sus más profundas emociones a Él. Tome en cuenta Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce a estas emociones porque Él estuvo aquí. Cristo estuvo aquí. Si se encuentra en dolor, use Salmo 13 como guía y escribe su propio lamento a Dios. Él entiende todo respecto a nosotros. No se ofenderá. Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y si está regocijando, medite en Salmo 30 y hace eco de la alabanza que encuentra ahí. Entonces aplique los salmos a su situación. Y en segundo lugar, ore los salmos. Haz las palabras del salmo sus propias palabras. Agustín de Hippo dijo, si el salmo ora, usted ore. Si el salmo lamenta, usted lamente. Si el salmo exalta, usted exalte. Si el salmo espera en Dios, espere usted en Dios. Si el salmo teme usted. Todo lo que se escribe allá es un espejo para nosotros. Adorar los salmos, aprenderá a orar en cada temporada de la vida, regocijando con los que regocijan y llorando con los que lloran. Entonces, podemos orar los salmos haciendo las palabras del salmo nuestras palabras. Medite en los salmos. A meditar antes de orar estamos siguiendo el camino de los mismos salmistas. Si algún aspecto le resalta en el salmo, pida al Espíritu Santo iluminación. Medite en ello hasta empezar a encender su corazón. Sin duda, el calor de los salmos se debe a las astillas del Espíritu Santo brotando en llamas dentro de nosotros. Después memorice los salmos. Siempre tendrá palabras para expresar mi alma, aun cuando me quedo sin palabras propias, si lo tengo memorizado. Jesús aún oró en la cruz una porción de los salmos. Después ore los salmos como árbol frutal o como árbol de la Navidad. ¿Qué quiere decir eso? Puede recoger las peticiones y alabanzas del mismo salmo como suyo propio, recogiéndolo como fruta de un árbol. O puede decorar el salmo colgando sus peticiones y sus alabanzas en él. Utilice las palabras del salmo para responder a Dios, quien ya inició la conversación. Es una gran herramienta el libro de los salmos. Podemos usarlo. Cante al Señor. Cante en felicidad, cante en dificultad, cante en tristeza, canta aun cuando se siente derrotado. Dios entiende todo y ahí en los salmos encontramos expresión de cada aspecto de nuestra vida. Espero que Dios nos
ayude a encontrar esas palabras que aun cuando nos faltan palabras que podemos usar para alabar y expresar nuestra confianza a Él aun en tiempos difíciles. Cante al Señor.